Salud en Colombia. El objetivo de hoy es descifrar un proyecto de resolución fechado en abril de 2026 del Ministerio de Salud colombiano. Un documento que, bueno, para los que nos escuchan, tiene una aridez técnica tremenda. Sí, tela marinera. Para analizar esto vamos a cruzar la información de un artículo súper detallado del portal especializado Consultor Salud con el documento normativo original en PDF. Que son 14 páginas que no dejan espacio a la improvisación. Ninguno. Y fíjate que viene encabezado por el imponente escudo de Colombia, con el cóndor andino y ese lema de libertad y orden. Que ya marca el tono oficial y restrictivo. O sea, es un aviso a navegantes desde la página 1. Desde luego. Y hay que dejar muy claro cuál es nuestra misión hoy. No vamos a tomar partido político ni a valorar ideológicamente al gobierno de turno. No, para nada. El análisis es puramente técnico y anatómico. Vamos a ver cómo las autoridades planean organizar el caótico flujo de dinero entre las aseguradoras privadas, que allí llaman EPS, y los hospitales y proveedores, las IPS. Eso es, analizar la mecánica que busca, en teoría, evitar que se pierdan los recursos públicos. Así que en lugar de saltar directamente a la burocracia pura y dura, yo propongo que visualicemos el sistema de salud no como hospitales y pacientes, sino como una inmensa tubería de datos y dinero. Una tubería que necesita urgentemente un manual de instrucciones. Exacto. Y para entender las reglas de este nuevo tablero de ajedrez financiero, primero hay que saber quién maneja la billetera. Claro, el que tiene la pasta. El que tiene la pasta, exacto. Y aquí entra la ADRES, la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esta entidad asume ahora un rol central absoluto. Sí, porque va a realizar lo que llaman el giro directo, que básicamente es el pago directo en nombre de las EPS hacia los hospitales y proveedores. Y esto derroga de un plumazo 4 resoluciones anteriores dictadas entre 2015 y 2018. Es que unifican todo. O sea, crean una sola ruta operativa, tanto para el régimen contributivo, el de los trabajadores, como para el subsidiado. Todo por la misma autopista. Y además incluye los recursos de la UPC, la unidad de pago por capitación, y los famosos presupuestos máximos. Todo, absolutamente todo, pasa por el mismo embudo de la ADRES. Vale, vamos a desgranar esto, porque me parece fascinante. Si usamos una analogía, la ADRES se convierte en una especie de cámara de compensación gigante. Exactamente. Básicamente, le quita la chequera a las EPS, a las aseguradoras. Pero, y esto es clave, les deja la calculadora. Exacto. O sea, las EPS ya no tienen el control del dinero físico, pero mantienen la responsabilidad absoluta y exclusiva de decir a quién y cuánto se le paga. Son los contables, no los tesoreros. Lo fascinante aquí es que el ministerio no está inventando dinero nuevo ni asumiendo riesgos gratis. Lo que hace es redefinir la carga de la prueba. A ver, explícame eso un poco más. Pues el Estado blinda su posición jurídica. La EPS es 100% responsable de la veracidad y calidad de la información que autoriza. Si la ADRES paga una clínica fantasma porque la EPS mandó un dato mal, La culpa es de la aseguradora. la responsabilidad penal y patrimonial es toda de la aseguradora. El Estado solo ejecuta la orden. Claro, el Estado te dice, yo tengo la llave de la caja fuerte, tú me das la lista, pero si la lías, pagas tú. Literalmente. Y claro, si la aseguradora es la responsable de enviar esas instrucciones de pago al ADRES, la forma en que se comunican esos datos, la tubería, tiene que ser a prueba de balas. Y aquí es donde entramos en lo que yo llamo la tiranía del dato y de la burocracia digital. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la plataforma central para todo esto se llama PISIS, dentro del sistema SISPRO. Sí, Y al leer las especificaciones, o sea, exigen un archivo de texto plano, formato ANSI, extensión .txt, todo exclusivamente en mayúsculas, sin tildes ni caracteres especiales, nada de ñes. y la joya de la corona, los campos separados exclusivamente por el símbolo pipe, la barra vertical. Es que de verdad, como si estuviéramos programando en los años 90. ¿Por qué una arquitectura en apariencia tan arcaica y rígida para un sistema moderno en 2026? Suena súper contraintuitivo, lo sé. Uno pensaría en blockchain o bases de datos relacionales avanzadas. Claro, interfaces visuales modernas. Pues no. La simplicidad extrema del archivo de texto plano elimina cualquier ambigüedad. O sea, un archivo .txt con reglas draconianas evita que los errores de formato en software complejos frenen pagos vitales. Ya, entiendo.
O sea que el programa de una clínica rural y el del Banco Central hablen el mismo idioma básico. Exacto. La barra vertical, el pipe, nunca aparece de forma natural en el nombre de un paciente o en una cifra. Es el lenguaje universal más rudo, pero el más seguro para evitar que el dinero se pierda en la traducción informática. Vale, vista así, tiene sentido. Una universalidad ruda. Y el documento exige una estructura súper estricta para este archivo de texto. Sí, va por niveles. Exacto, 3 niveles. El registro tipo 1, que identifica a la EPS que reporta. La que asume la responsabilidad legal, como decíamos antes. Eso es. Luego el registro tipo 2, que es la información del beneficiario. Y aquí me llamó muchísimo la atención un detalle. El giro de este registro no puede ser inferior a 1.000.000 de pesos. 0 microtransacciones. Claro, no vas a encender esta mega infraestructura nacional para pagar una caja de tiritas de 50.000 pesos. Tal cual. Y luego tienes el registro tipo 3. Que es el detalle de las facturas o el valor mensualizado del contrato. Todo esto firmado digitalmente, claro. Y ojo, que no basta con subir el archivo. En PISIS te exigen 2 aduanas, 2 validaciones. 2 filtros. Sí. La primera comprueba la estructura. Que no haya tildes, que las mayúsculas estén bien, que el pipe esté en su sitio. ¿Y si pasas ese primer examen? Entonces cruzan los datos con las bases maestras de contratos y hospitales. Solo si esa segunda validación es exitosa, se entiende cumplido el reporte. Si fallas en una coma, tu archivo es rechazado y el dinero no se mueve. Madre mía, la presión para los administrativos. Pero bueno, pongamos que ya tenemos los datos perfectos fluyendo por PISIS, el archivo es impecable, ¿Vale? pero ¿qué sucede cuando los números perfectos de la EPS no cuadran con el presupuesto que tiene la ADRES? Porque los recursos son finitos. Ah, claro. La realidad choca con el Excel. Exacto. La norma dice clarísimamente que la ADRES no puede hacer fraccionamientos. Nada de pagar a plazos. Nah, debe pagar el valor autorizado exacto al céntimo y si el monto autorizado por la EPS supera el límite mensual que tiene asignado. Entra la regla de prioridad, el instinto de supervivencia. Es que, fíjate, leyendo esto me imaginaba un juego financiero de las sillas musicales. Es una buena metáfora. ¿Verdad? La música para. La EPS se ha excedido en sus autorizaciones y el tipo de contrato que firmó el hospital determina quién se sienta a cobrar y quién se queda de pie esperando. Y el gobierno tiene muy claro quién se sienta primero. El primer lugar absoluto lo tienen las IPS, los hospitales con acuerdos bajo modalidad de capitación. O sea, un pago fijo por número de personas asignadas. Exacto, independientemente de si van mucho o poco al médico. Y se ordenan de mayor a menor importe. Y en segundo lugar quedan las otras modalidades, como el pago por evento, donde facturas cada radiografía, o el pago global prospectivo, también de mayor a menor. Si conectamos esto con el panorama general, vemos un claro incentivo del gobierno. O sea, al darle prioridad absoluta a los contratos por capitación frente a la escasez, se está empujando a todo el sistema a adoptar modelos de pago prospectivos, previsibles. Claro, quieren previsibilidad del gasto público a toda costa. Exacto. Prefieren eso en lugar de que los hospitales facturen evento por evento, que es más difícil de controlar a nivel macro. Pero, a ver, agárrate, porque la regla de desempate me dejó alucinada. Es de locos. O sea, si hay 2 clínicas con el mismo modelo de contrato y montos exactamente iguales, ¿sabes qué decide quién cobra si queda poco dinero? El orden de las filas. El orden en que la EPS reportó los registros en el archivo de texto. La clínica que esté en la línea superior cobra, la que esté en la línea inferior se queda sin fondos. Es que la arquitectura del dato está, literalmente, dictando la vida financiera de un hospital. Es increíble. Pero bueno, obtener ese asiento reservado en primera fila de pagos es crucial, pero mantenerlo exige una contabilidad impecable. Especialmente cuando hablamos de dinero por adelantado, los anticipos. Ahí es donde entra la temida sopa de letras. Uf, la sopa de letras. Sí, porque la facturación ahora se rige por unos códigos súper estrictos. Tenemos el CUFE, que es el Código Único de Factura Electrónica de la DIAN, la Autoridad de Impuestos. Y luego tienes el CUBE. El Código Único de Validación que respalda los registros de salud de los pacientes. Y por si fuera poco, el CUCON. Exacto. El Código Único de Contrato de una resolución reciente de 2025. Los 3 tienen que estar alineados perfectamente. Es un cerrojo de 3 combinaciones. Y mira, las reglas para los anticipos son implacables. Si un hospital recibe un pago anticipado bajo capitación,
Tiene que presentar la factura validada con estos códigos en los siguientes 5 días hábiles. 5 días hábiles. Y en acuerdos de pago global prospectivo, en los primeros 5 días hábiles del mes siguiente. Y si hay diferencias entre el anticipo y la factura real, porque, bueno, la medicina no es una ciencia matemática exacta. Pues el famoso campo 18 del anexo técnico obliga a la EPS a registrar los ajustes al mes siguiente sí o sí. Es un nivel de exigencia brutal. Entonces, ¿qué significa todo esto en el día a día? Que un hospital puede ser excelente salvando vidas, pero si su departamento de contabilidad se retrasa 6 días en subir un archivo XML con el CUF correcto, Se les corta el oxígeno financiero de inmediato. literalmente les cortan el grifo. El castigo de la norma es que si un hospital no cumple esos plazos, no podrá recibir nuevas programaciones de giro directo. No hay más anticipos hasta que subsanen la omisión. Una auténtica guillotina administrativa. Una guillotina donde el Estado, curiosamente, no asume el riesgo operativo de castigar. ¿Ah, no? No. La responsabilidad exclusiva de ejecutar este castigo, de dejar de programar el pago, recae en la EPS. O sea, la aseguradora privada actúa de policía de sus clínicas. Exacto. El gobierno busca erradicar esos agujeros negros financieros históricos, donde se daban anticipos multimillonarios y luego los hospitales tardaban años en mandar el papeleo. Al obligar a la EPS a hacer el verdugo en 5 días, eliminan la contabilidad diferida. ¡Qué barbaridad! Pero claro, implementar un sistema con unas sanciones tan severas y arquitecturas tan rígidas no puede hacerse de la noche a la mañana sin que colapse el país. No, claro. Tienen un cronograma de transición. Sí, la fecha de inicio prevista es el 1 de junio de 2026. Y establecen un régimen de transición, una especie de periodo de gracia de 3 meses desde que sale la medida. Sí. 3 meses donde la obligatoriedad de los códigos CUFE y CUF no será motivo de rechazo automático en la plataforma. 3 meses para que miles de hospitales y clínicas adapten sus sistemas informáticos. Una locura. Y además introducen una variable de presión que me parece interesantísima. La transparencia total. El muro de la vergüenza corporativo. Literalmente. La ADRES va a publicar en su web todos los giros efectuados, ¿vale? Pero también las transacciones rechazadas y los giros no realizados por inconsistencias. Y esto plantea una pregunta importante sobre la visibilidad corporativa. O sea, la publicación de estos rechazos expone públicamente las ineficiencias de cada entidad. Todo el país puede ver quién se ha equivocado. Exacto. Opera como una sanción reputacional tan fuerte o incluso más que una sanción financiera. Estás en la plaza pública. Y para asegurarse de que nadie hace trampas antes de subir los datos, entra en juego el ente supremo de control, la Superintendencia Nacional de Salud, la Supersalud. El vigilante. Retomando la imagen del principio, el escudo de armas con el cóndor andino. Yo veo a la Supersalud como ese cóndor, vigilando desde arriba, escrutando cada archivo plano. Asegurando que la libertad de los acuerdos privados no rompa el orden estricto del dinero público. Libertad y orden, exacto. En fin, haciendo una síntesis para ir cerrando esta inmersión, creo que queda clarísimo que este proyecto de resolución no es simplemente un nuevo esquema de pagos. Para nada. Es una apuesta masiva y radical por la consistencia, la trazabilidad estricta y el fin del fraccionamiento de la información en el sistema de salud de Colombia. Totalmente. Para los que buscan comprender cómo los gobiernos intentan modernizarse, esto es un caso de estudio perfecto sobre el control de flujos de capital público mediante reglas inflexibles de bases de datos. Es que demuestra cómo la deficiencia administrativa, el buen manejo de un archivo de texto plano y de unos códigos tributarios, es tan crítica para la salud pública como tener camas de hospital libres. Es que sin datos exactos, validados y a tiempo, no hay jeringas ni hay médicos cobrando a fin de mes. Así de crudo y real. Así es. Y fíjate, me gustaría despedir este análisis dejando una inquietud flotando en el aire, algo para que los que nos escuchan reflexionen en casa. A ver. Si el pulso vital de todo un sistema de salud nacional depende de que unos archivos de texto plano estén perfectamente separados por líneas verticales y que unos códigos alfanuméricos sean validados en menos de 5 días, ¿corremos el riesgo en el futuro de penalizar la buena atención médica, la excelencia clínica, simplemente por una mala infraestructura tecnológico-administrativa?
Es una gran pregunta. ¿Acabará la fría burocracia digital dictando la calidad de nuestra salud? Ahí lo dejamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por los entresijos financieros y hasta la próxima inmersión.